Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Pongamos un ejemplo. En un estudio realizado con víctimas de suicidio en Montreal, se analizaron las autopsias de los cerebros de estas personas y resultó que si el suicida, comúnmente adultos jóvenes, había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban, de hecho, un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no han sufrido abusos. Esto es un efecto epigenético. El prefijo epi significa encima de modo que la influencia epigenética es lo que ocurre cuando se activan o desactivan ciertos genes en función del entorno. En Nueva Zelanda existe un estudio realizado en un pueblo llamado Dunedin, en donde unos cuantos miles de individuos fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron fue que podían identificar una mutación genética, un gen anormal que tenía alguna relación con la predisposición a cometer actos de violencia, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. En otras palabras, un niño con este gen anormal no sería más propenso que otros de ser violento, y de hecho, tenían realmente una tasa de violencia más baja que las personas con genes normales, siempre que no fueran maltratados de niños. Gran ejemplo adicional que muestra que los genes no son una condición sine qua non de una elaborada técnica con la que puedes quitar un gen específico de un ratón, y ese ratón y sus descendientes no tendrán ese gen. Has fulminado ese gen, así que tenemos ese preciso gen que codifica una proteína que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, y con esta fabulosa demostración fulminas ese gen y tienes un ratón que tampoco aprende bien. Una base genética para la inteligencia, lo que fue mucho menos apreciado en ese estudio de referencia que consiguió alcance en los medios de comunicación a diestro y siniestro, fue tomar esos ratones genéticamente dañados y criarlos en un ambiente mucho más enriquecido y estimulante que el de los ratones normales de laboratorio, y superaron completamente ese déficit. Cuando en un contexto contemporáneo uno dice, ese comportamiento es genético, en la medida en que incluso sea válido usar una frase así, lo que está diciendo es, hay una contribución genética en la forma que este organismo responde al entorno. Los genes pueden influir en la disposición con la que un organismo puede enfrentarse a un desafío ambiental concreto. Ya sabes, esta no es la versión que mucha gente tiene en sus mentes. Y no quiero parecer un predicador, pero seguir con la vieja versión de es genético no está tan lejos de la historia de la eugenesia y cosas por el estilo. Es un concepto erróneo, generalizado y es potencialmente muy peligroso. Una razón por la que la explicación biológica de la violencia, una razón por la que la hipótesis es potencialmente peligrosa, no solo induce al error, sino que realmente puede hacer daño. Es porque si crees eso, podrías decir fácilmente, bueno, no hay nada que podamos hacer para cambiar la predisposición que tienen las personas para volverse violentas. Todo lo que podemos hacer si alguien se vuelve violento es castigarles, encerrarles o ejecutarles, pero no necesitamos preocuparnos por cambiar el entorno social o las condiciones sociales previas que pueden llevar a las personas a volverse violentas, porque eso es irrelevante. El argumento genético nos permite el lujo de ignorar los factores históricos y sociales del pasado y el presente. En palabras de Louis Menand, quien escribió en el New Yorker, muy astutamente dijo, todo está en los genes. Una explicación de cómo son las cosas que no pone en peligro cómo están las cosas. ¿Por qué alguien debería sentirse infeliz o adoptar un comportamiento antisocial cuando está viviendo en la nación más libre y próspera de la Tierra? No puede ser el sistema. Debe haber una avería en alguna parte del cableado.
lo cual es una buena manera de decirlo. Así que el argumento genético es simplemente una salida fácil que nos permite ignorar los factores sociales, económicos y políticos que, de hecho, subyacen en muchos comportamientos problemáticos.